Lo dijo él. A primera hora. Doctor Francisco Jiménez, le saludamos desde el informativo A Primera Hora, aquí en Quito, ex ministro de Gobierno, ex legislador. Un gusto saludarle, estamos junto a Andrea Orbe, quien habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estamos? Buenos días. Mucho gusto de poderlos ver a los tiempos. Veo que está el cielo despejado de Quito. Sí. Cosa curiosa, porque en la mañana generalmente llueve un poquito, ¿no? Verá que estos días ha estado haciendo unos soles caniculares hasta el mediodía y luego en la tarde unos aguaceros, pero horrorosos acá en Quito. Sí. Es muy propio del clima cambiante de la capital. Como cambiantes son las circunstancias siempre. Eso, por ahí quiero empezar y gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué cambió de 2022 a 2025? Yo le he invitado porque usted, y además yo lo he mencionado en mis comentarios en estos días, usted fue el artífice de la instalación de las mesas de diálogo en 2022, luego de que se logró tras 18 días de protestas una suerte de tregua o armisticio entre el gobierno y las organizaciones sociales, y usted durante 3 meses lideró unas mesas de diálogo. ¿Qué se diferencia de ese episodio de junio de 2022 cuando usted era ministro de Gobierno con este de septiembre de 2025, Francisco? Mire, yo creo que todas las cosas tienen un porqué y un para qué, que es lo que en términos filosóficos se denomina la ética de las cosas. Todas las cosas tienen su pequeña o grande ética, pero siempre hay que definirla. Nosotros en el Ministerio de Gobierno, cuando se produjeron los incidentes, las manifestaciones, no fueron incidentes, sino manifestaciones masivas en todo el país en junio del 2022, nos convencimos de que esa circunstancia, si íbamos a sufrir como país con todo lo que iba a suceder, que se veía venir por un desgaste terrible que ya existía cuando yo asumí la cartera de gobierno en marzo del 2022, entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales, si eso ya iba a pasar, y estábamos ante un escenario prácticamente irreversible, entonces debía en cierta forma servir para algo. Y desde mi punto de vista, había un fracaso en el acercamiento del Estado y sus políticas públicas con los sectores más marginados, más olvidados de la sociedad. Entonces las mesas de diálogo fueron una respuesta a eso, a una forma de acercar el Estado a los sectores más desprotegidos, más olvidados, más perjudicados, para acelerar ese proceso de aterrizaje de políticas públicas. Y así se hizo. Así se hizo. Se armaron 10 mesas de diálogo, algunos gravísimos porque habíamos llegado a 218 acuerdos en el país de los desacuerdos. Entonces es mejor estar tirando piedras en las calles o es mejor darle un par de golosinas a quienes reclaman y no solucionar los problemas del país antes que sentar a la gente y decir, ok, ¿cuáles son los problemas verdaderos aquí? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Cuándo se puede? ¿Y cómo se puede? Y eso fue lo que hicimos nosotros. Nos dedicamos a trabajar justamente para organizar metodológicamente este proceso. Dejamos, creo que, un porcentaje de información muy interesante. Hasta que yo salí el 9 de febrero del 2023, los acuerdos, que estaban divididos en 4 categorías, estaban en un nivel de cumplimiento del 83%. Faltaban ciertas cosas, por cierto, pero estaba cumpliéndose. Y creo que toda esa metodología, todo ese trabajo, todo ese insumo que se utilizó en esa época, como por ejemplo relativo a la focalización de los subsidios, es algo que perfectamente podría usar el gobierno ahora. Así que creo que como herencia de información y de que sí es posible un trato racional, justo y equilibrado con los diferentes sectores sociales, en particular con los más olvidados, creo que me parece que es el gran legado de lo que se hizo en ese momento con las mesas de diálogo. Y a su parecer, Francisco, muy buenos días, le saluda Andrea Orbe. A su parecer, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. De eso que ustedes aprendieron, ¿qué creen que se ha olvidado para este periodo? Es decir, claro, se instalaron mesas de diálogo una vez que había paralizaciones, una vez que había manifestaciones. Muchas comunidades indígenas en 2022 decían o cuestionaban que antes no se les había dado paso al diálogo. Finalmente se lo hizo, se abrió estas 10 mesas de trabajo, de diálogo. ¿Qué creen ustedes que en ese aprendizaje ahora mismo hemos olvidado en la historia? Bueno, yo creo que el presidente está en una carrera forzada hacia adelante. Él tiene una comprensión de los problemas del Ecuador y entiende manejarlo a su manera y con sus criterios. Pero creo que no solamente cuando uno gobierna, no solamente vale mirar hacia adelante. Hay que mirar a los costados y a veces hay que mirar para atrás, porque la historia es un banco de información extraordinario. Cuando a mí me tocó enfrentar lo que enfrentamos en junio del 2022, yo ya había revisado lo que había sucedido
en el 2019 y particularmente tenía en mi cabeza las terribles escenas de todo lo que sucedió en la capital justamente cuando los manifestantes llegaron a Quito y obviamente teníamos la firme convicción de que esos escenarios no se produzcan. Me parece que se logró bastante, o al menos parcialmente, y sobre todo la forma en que se manejó el conflicto con el insumo de lo que había pasado antes y de lo que no queríamos que vuelva a suceder, ni en términos de vidas, ni de pérdidas materiales, ni de convulsión en el país, me parece que se pudo afrontar con una regular eficiencia. Y hoy por hoy hay que entender eso como dentro de una continuidad. Tanto el 2019 como el 2022 dejan enseñanzas. Y es importante que el gobierno vea esta información, interiorice estas enseñanzas y determine la mejor forma de proceder en un país fragmentado, con muchas necesidades y todavía con un nivel de pobreza y de desigualdad muy alto. Si tuviera que enlistar esas enseñanzas, ¿cuáles serían? Primero, que es mejor que la gente esté sentada en una mesa que tirando piedra en las calles. Eso es lo primero, porque no solamente estamos hablando del conflicto que se produce entre organizaciones sociales y el Poder Ejecutivo y el gobierno, sino también de la forma en que se perjudica a todo el país, con víveres que no llegan, con industrias que pierden dinero, con calles convulsionadas, con escenarios de violencia, y no hay que equivocarse. Ceder no es perder. Ceder inteligentemente y escuchar lo que dice el otro es gobernar, es construir. Como dije, el Estado tiene sus límites, y hay cosas que se pueden y no se pueden, y esto no es un baratillo de ofertas, pero hay que aprender a escuchar al otro, hay que tener una idea de cómo se deben procesar esos reclamos, y hay que buscar ser efectivo, porque tratando de ser efectivo es como verdaderamente se construye confianza, que de hecho fue el primer problema que nosotros encontramos en el escenario pasado, y yo lo dije públicamente, les dije, ustedes no confían en el gobierno y probablemente tengan razón, pero escribamos aquí una historia nueva, y estoy seguro que lo podemos hacer. Ahora, usted ve escenario, ve ambiente, yo no lo veo en este momento, realmente no lo veo, pero las cosas pueden cambiar. ¿Usted ve escenario para que eventualmente se puedan sentar a dialogar autoridades del gobierno con los dirigentes de las organizaciones sociales? Está complejo ahora, pero estamos a tiempo todavía. ¿Pero por qué es más complejo o está complejo ahora si comparamos con 2019 y 2022 y 2022 con base otra vez en su experiencia? Porque por el estilo de liderazgo del presidente. El presidente ha desarrollado un estilo de liderazgo en el que él siempre toma las definiciones y va hacia adelante. No se ve mucho el equipo del presidente en la hora de expresarse en los diferentes espacios y para adoptar las diferentes decisiones. Hay gente a la que le gusta eso, decir, sí, qué bueno que actúe así y de forma y de esta manera directa y clara y unilateral y bueno, vamos hacia adelante con eso. Hay gente como yo que ve esto como probablemente una actitud eficiente ahora, pero el día de mañana puede generar algunos retrocesos que son importantes. Entonces, creo que hoy el presidente, me parece, hace 2 días dio unas declaraciones diciendo que a él lo sacaban muerto de ahí, o algo así, que no iba a retroceder. Pero me parece que la radicalización no debe ser un elemento por parte del Poder Ejecutivo, del gobierno. La radicalización generalmente la ve uno en los manifestantes o inclusive en las mismas organizaciones sociales cuando dicen o esto o nada. El gobierno creo que debe mostrarse un poco más analítico respecto de qué se puede hablar y qué no se debe hablar. Entonces, por ahora yo creo que ese terreno de negociación no existe, no lo veo. Creo que es un error pensar que se puede hablar más adelante cuando el escenario, por ejemplo, pueda estar un poco más degradado o especulando con que esa firmeza o con que esa unilateralidad con la que se están viendo los acontecimientos pueda ser suficiente para que las protestas se desactiven. Oiga, permítame interrumpirle. A propósito de lo que acaba de decir, si quisiera que recapitulemos, la declaración del presidente la hizo ayer. Voy a poner una primera parte de lo que dijo el presidente, en donde él ratificó que no retrocederá. Esto lo dijo ayer en la Tacunga. Póngale, por favor. El país se ha pronunciado con fuerza.
Mientras que unos pocos, bajo el liderazgo de ciertos dirigentes, malos dirigentes, intentan paralizar al país con amenazas y presiones, la verdadera voz del Ecuador resonó ayer en la masiva marcha por la paz que congregó a miles y miles de ciudadanos que, hartos de la violencia y la desestabilización, demostraron su respaldo al gobierno del nuevo Ecuador. Algo que nunca le había pasado a estos dirigentes revoltosos que quieren molestarnos tanto. Nosotros marchamos hacia la sede del MIC. Más de 5.000 personas, y ellos con 300 revoltosos decidieron estratégicamente retirarse para otro lado. Nosotros no retrocedemos, como ocurrió en el 2019, como ocurrió en el año 2022. Nosotros tenemos que mostrar firmeza y también corazón a las personas que verdaderamente lo necesitan, porque nosotros tenemos que mostrar fuerza y no podemos retroceder, porque retroceder significa no poderle dar estos beneficios a ustedes. Retroceder significa no poderle dar recursos a los emprendedores, a las familias, a las madres solteras. El país se ha pronunciado. A ver, muy bien. Ahí dijo que no retrocederemos, ¿ya? Y él ha ratificado por qué. Pero dijo algo más. Póngale esos 7 segunditos adicionales, Diego. ¿Le tiene ahí? Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, pues yo prefiero morir. Yo aquí me quedo. Ok, ahí está la declaración que decía Francisco Jiménez. El presidente dice que no va a retroceder y antes que retroceder prefiere morir. ¿Eso de alguna manera cierra cualquier posibilidad a priori de un diálogo, Francisco? Nada se puede descartar en política, peor en un escenario dinámico de conflicto. Pero por ahora está claro que el presidente no parece estar interesado en conversar con los sectores o con las organizaciones sociales. Y bueno, esa es su postura. Él está en su derecho. Pero yo creo que si bien es cierto hoy, el Poder Ejecutivo debe aparecer fuerte, y entiendo dentro de ese contexto las declaraciones del presidente, me parece que es algo que debe ser evaluado, porque hay que ver qué se entiende por retroceder. Si retroceder es volver a reinstalar el subsidio al diésel, pues qué bueno que no retroceda, porque el subsidio al diésel es algo negativo, pernicioso para la economía del país. Pero si retroceder es escuchar a los manifestantes, decir, ok, veamos cómo podemos establecer este mecanismo de compensación, que ya lo ha dicho, pero que no es malo escuchar cuáles son las prioridades en los sectores, como digo, más complicados dentro del país. O decir, ok, vamos a trabajar sobre esta agenda y esta hoja de ruta a estos 6 meses, a estos 9 meses, a estos 12 meses. Eso no es retroceder, eso es escuchar, eso es gobernar. Entonces depende mucho de cuál sea la connotación que se le quiera dar a ese verbo. Una cosa es desdecirse de lo que ya se ha decidido cuando me parece, en este caso, que es beneficioso para el país, y otra cosa es no escuchar los efectos colaterales, que en ese caso no es retroceder, en ese caso es gobernar. Para usted y con esta referencia de lo que ocurrió en junio del 2022, Francisco, ¿usted cree que tal vez el gobierno nacional está haciendo bien en, si se quiere minimizar estos focos que han tenido varias provincias de las manifestaciones del lunes? Escuchábamos a la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, en una entrevista con Teleamazonas, en donde a pesar de que ya había vías cerradas en Imbabura, ella decía que la jornada había comenzado con un Ecuador totalmente tranquilo, fueron las palabras textuales de ellas. ¿Cree que esto podría incluso recrudecer las manifestaciones o la protesta social? Bueno, las protestas sociales siempre son un albur. Puede un día no suceder absolutamente nada y al día siguiente estar caotizado el país. Son cosas que están dentro de la dinámica de las manifestaciones. Creo que a la gente siempre uno tiene que hablarle con la verdad, pero la verdad escoge sus caminos cuando se mezcla con la política, aquí y en la China. Todo espacio de poder tiene que dar una verdad oficial entendida desde el espacio de poder. Y eso dinámicamente se va a confrontar con la realidad. Peor aún cuando estamos en un escenario de manifestaciones, pues que un día sucede una cosa y otro día puede suceder otra, y que esto tenemos que apreciarlo dinámicamente y con prudencia. Por eso es que cuando estas marchas, estas manifestaciones suceden, creo que uno tiene que ser bastante prudente en la forma, en los estilos de comunicar, pero siempre debe
tratar y buscar la manera de transmitir un mensaje real y certero sobre lo que está efectivamente sucediendo en el país a la ciudadanía, porque a mí me parece que siempre la verdad es la mejor política. ¿Usted cómo lee la decisión del presidente Noboa de trasladarse a Cotopaxi, primero, y la de hoy, en la madrugada de trasladarse a Imbabura? El presidente montó un operativo vía terrestre, se trasladó a Otavalo, ha llegado poco antes de las 2 de la madrugada a Otavalo. Creo que nadie se esperaba eso. Está en Imbabura. Primero estuvo en Cotopaxi y ahora en Imbabura. ¿Cómo lee usted eso? Y ojo que la protesta social, a diferencia de 2019-2022, no está concentrada en Quito, doctor. A ver, este es un presidente que actúa rápido, que tiene su energía y su visión de las cosas. En algunos, pues, sin duda cierta, en otros, sus actuaciones chocan con la normativa constitucional y obviamente se producen ahí resacas o reacciones. Pero lo que está claro es que él se mueve y trata de solucionar los problemas a los cuales se ve abocado su gobierno con rapidez y con celeridad. En ese contexto se entiende el movimiento de la sede de gobierno a Cotopaxi. Yo mismo, cuando estuvimos en junio del 2022, le sugerí al presidente Lasso trasladar el gobierno a el ECU 911, pero él dijo que no, que se quería quedar en el Palacio Candelet. Para mí, desde el ECU 911 había un comando de análisis de toda la situación del país, un poco más ágil y efectivo para irle tomando la temperatura a las manifestaciones, pero son cosas estratégicas y tácticas que se deciden porque estamos en un escenario que es complejo. Todo escenario de manifestación y de marchas es complejo. Entonces, a mí personalmente me parece que es una buena medida desde el punto de vista estratégico trasladar al gobierno a Cotopaxi, que se podría decir ha sido el foco de las manifestaciones, al menos iniciales, de los líderes de las organizaciones sociales, en particular de Leonidas Issa, cuando estas han comenzado. Entonces, desde ese punto de vista se entiende. Y lo de la Asamblea Constituyente también. Efectivamente, como se dijo al comienzo del programa, la Corte Constitucional pues objetó, algunos considerando, 13 considerando si no me equivoco, y el estatuto para la conformación de la Asamblea, y pues mandó a hacer sus deberes al gobierno para que corrija estos aspectos, lo cual el presidente y su equipo hicieron inmediatamente y volvieron a reenviar el documento como diciendo: yo no quiero perder tiempo y voy adelante con esto. Cada quien tendrá que tener su lectura de ese tema, pero él tiene una hoja de ruta fijada de acuerdo a la agenda que él ha trazado, con la visión que tiene de los problemas del país. Los ecuatorianos tenemos que ver esto también con mucho análisis y con mucha prudencia y con mucha cordura, y sobre todo, en este contexto, determinar el por qué estaríamos yendo a una constituyente y el para qué. Es decir, cuáles son los problemas que el país debe solucionar. Porque, ojo, todo el mundo, mucha gente puede estar de acuerdo en la constituyente, pero por diferentes razones, por diferentes motivos, para plasmar diferentes agendas. Y eso hay que tenerlo claro también. Correcto, doctor. Veamos qué pasa el día de hoy. En el tercer día, sí me resultó llamativo que el presidente decida ir a Imbabura. Dejar Cotopaxi ir a Imbabura. Coincido en que es una estrategia que bien vale la pena tomar nota. Veamos si una logra... estrategia de rapidez y de audacia. Sí, yo creo que es audacia sobre todo. Y vamos a ver si logra desactivar las protestas que, como digo, se han concentrado en el sur de Imbabura y en el norte de la provincia de Pichincha. Francisco, un abrazo a la distancia, muy gentil. Gracias, Francisco. Un abrazo a ambos y siempre un gusto poder conversar de este y otros temas de trascendencia para el país. Gracias a Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, aquí en La Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.